Muy bien, alumnos, tengan muy buenos días. Ya empezamos en esta semana ya, la semana número 5 del tercer y último trimestre. Y como estamos viendo nosotros el tema del verbo, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte ya del verbo. En la semana número 3 fue cuando vimos la primera parte, porque en la semana número 4 es donde nosotros hemos realizado un repaso de lo que habíamos avanzado en la semana número 1, en la semana número 2 y en la semana número 3. En esta semana que empieza del lunes 2 al sábado 7 de noviembre ya, vamos a desarrollar la segunda parte del verbo. Y hay que recordar que en la primera parte del verbo nosotros hemos visto las definiciones del verbo desde el punto de vista semántico, morfológico, sintáctico, la estructura y los accidentes gramaticales del verbo. En esta ocasión vamos a ver la clasificación sintáctica y la clasificación morfológica de los verbos. Con la clasificación sintáctica. Entonces, cuando hacemos una clasificación sintáctica, se toma en cuenta la alusión léxica hecha por el verbo y el tipo de adyacente que puede unirse a él. Y así nosotros pues vamos a tener a los verbos copulativos, ¿cierto? Como tenemos ahí en pantalla la oración, Juan parece triste. Entonces, para analizar esta oración, Juan parece triste, primero hay que recordar que es un verbo copulativo. Y un verbo copulativo son verbos de significado casi vacíos cuya alusión léxica necesita ser precisada por un atributo. Son verbos copulativos por excelencia, ser, estar y parecer. Es decir, son verbos que carecen de significado. Y al carecer de significado, siempre van a necesitar de complementos oracionales, en este caso conocidos como atributo, para que la oración tenga un sentido completo. Y se preguntarán, ¿cómo sabemos que es un verbo copulativo? La situación es muy fácil. Primero, reconocemos sujeto y el verbo. Y justamente en la oración que observamos ahí en pantalla dice, Juan parece triste. Entonces, ya sabemos de que Juan es el sujeto y parece es el verbo. Tan solo nosotros nos quedamos con sujeto más verbo. Y digo Juan parece. Y en Juan parece no hay un significado completo en la oración. Por lo tanto, he necesitado colocarle un complemento oracional, que en este caso es el adjetivo triste que cumple la función de ser un atributo. Entonces, ahí recién la oración tiene un sentido completo. Entonces hay que recordar que cada vez que nosotros tengamos una oración en donde sujeto más verbo no termine una oración, no tenga un significado completo, pues automáticamente vamos a estar frente a un verbo copulativo, ¿sí? Un verbo copulativo, como podemos observar en pantalla. También tenemos ahí Teresa es médico, ¿cierto? Teresa es. En Teresa es, sujeto más verbo, no hay un sentido completo aún en oración. Por lo tanto, en Teresa es médico, ya en este caso el sustantivo que le he puesto que es médico, ya me da un sentido completo a esta oración. Muy bien, entonces ahí es también un atributo. Esos son los verbos copulativos, aquellos que carecen de significado y siempre van a necesitar de un complemento oracional. Luego tenemos a los verbos no copulativos. Y los verbos no copulativos son todos los contrarios. Quiere decir de que ellos sí tienen significado y cuya alusión léxica es más completa. Y al ser más completa, entonces en algunos casos nosotros si es que deseamos, los acompañamos de elementos oracionales o si también en otras ocasiones no los acompañamos. Entonces, al sí tener significado, también son conocidos como predicativos, es decir, verbos no conocidos como no copulativos o predicativos. Entonces, de acuerdo a los elementos oracionales que nosotros los hagamos que los acompañen, pues vamos a tener las siguientes clases de los verbos no copulativos. Vamos a tener a los verbos transitivos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a un verbo transitivo? La situación es muy fácil y sencilla. Los verbos transitivos indican que la acción se desenvuelve sobre un ente que sintácticamente desempeña la función de objeto directo, ¿cierto? La función de objeto directo, es decir, todo verbo no copulativo que dentro de su estructura oracional tenga un objeto directo, sin lugar a duda va a ser un verbo transitivo. Por ejemplo, Juan compró chocolates. ¿Qué compró Juan? Chocolates, los compró.
Por lo tanto, la palabra chocolates es un objeto directo y compró, en este caso, es un verbo transitivo. Luego tenemos la siguiente oración. Compré un auto moderno. ¿Qué compré? Un auto. Lo compré. Por lo tanto, también es un objeto directo, por lo tanto, compré en ese caso también es un verbo transitivo. Vendí una mansión, ¿cierto? ¿Qué vendí? Una mansión. La vendí, por lo tanto también es un objeto directo. Vendí en este caso también es un verbo transitivo. Luego tenemos a los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos van a ser aquellos verbos que dentro de su estructura no van a tener ningún objeto directo. Es decir, pueden tener cualquier objeto directo, cualquier otro elemento oracional, como agente, como, digamos, complementos, pero siempre y cuando no tenga un objeto directo van a ser verbos intransitivos. Por ejemplo, dice, Elber trabaja en el Banco Central de Reserva. En el Banco Central de Reserva es un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, es un verbo intransitivo. Pero se preguntarán, en algunos casos, ¿los verbos transitivos pueden ser intransitivos y los intransitivos transitivos? Sí se puede. Por ejemplo, en la primera oración que vemos en pantalla dice, Juana compró chocolates. Pero si yo hubiera puesto Juana compró en el mercado o en el supermercado, entonces en el mercado, en el supermercado, ya esa oración no tendría ningún objeto directo, sino tendría un complemento circunstancial del lugar. Y por lo tanto, compró dejaría de ser un verbo transitivo para volverse verbo intransitivo porque dentro de su estructura oracional no tendría un objeto directo. ¿Es así? De cómo nosotros podemos hacer que sean transitivos e intransitivos, ya sea colocándole o quitándoles un objeto directo. Continuamos, luego tenemos a los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son aquellos verbos que indican que la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta. ¿Sí? Aceptan los enfatizadores a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Por ejemplo, yo me baño, ¿cierto? A mí mismo. Estamos entonces frente a un verbo reflexivo. Tú te tocas el cabello, tú a ti mismo. Y arregla la corbata, ¿cierto? Se arregla la corbata es a sí mismo. Entonces, verbos reflexivos porque la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta. Luego tenemos a los verbos cuasi reflejos. Se les conoce como cuasi reflejos porque no indican una acción refleja, pero en apariencia así es dado que utilizan un pronombre. Lo anterior no permite adicionar ningún enfatizador. ¿Cierto? Por ejemplo, ayer nos fuimos al teatro, es decir, en esta oración no hacemos para beneficio propio de los sujetos la acción que se refleja en la oración. Por lo tanto, es un verbo cuasi reflejo. Luego tenemos los verbos recíprocos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que vamos a estar frente a un verbo recíproco? Los verbos recíprocos nos indican que la acción es ejecutada por dos o más sujetos entre los cuales transitan. Aceptan el enfatizador mutuamente. Quiere decir que para nosotros decir que estamos frente a un verbo recíproco, tienen que haber dos o más sujetos. Y estos sujetos compuestos, por supuesto, sería un sujeto compuesto que presentaría la oración, tienen que realizar la misma acción, es decir, mutuamente tienen que realizar la misma acción que reflejaría la acción. Porque pueden tener en el caso de dos oraciones, por ejemplo, Juan estudia y Enrique trabaja. Hay dos sujetos, pero ambos sujetos realizan acciones diferentes. Entonces, de ninguna manera ahí se estaría dando un verbo recíproco. De ninguna manera se daría un verbo recíproco, ¿sí? Entonces, para que sea recíproco, ambos sujetos tienen que realizar la misma acción. Por ejemplo, Luisa y José se miraron con afecto. Luis y José son un sujeto compuesto que tenemos en oración, pero ambos se miran, ¿cierto? Y acepta el enfatizador, mutuamente se miran, ¿cierto? Es decir, ambos son correspondidos en las acciones. Por lo tanto, cuando realizan la misma acción ambos sujetos que aparecen en la oración, vamos a estar sin lugar a duda frente a los verbos recíprocos. Y antes de continuar con los verbos impersonales que están dentro de los verbos no copulativos, hay que recordar que a los verbos reflexivos,
los cuasirreflejos y los recíprocos se los denomina en conjunto como pronominales. ¿Por qué? Precisan su alusión léxica con la ayuda de los pronombres átonos, mete, senos, os, ¿cierto? Por eso también se les conoce como pronominales a estos tres verbos, ¿cierto? A los reflexivos, a los cuasirreflejos y a los recíprocos. ¿Sí? Porque llevan pronombres átonos. Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, los novios se besaron, también ahí en pantalla, mutuamente ambos. Ambos están realizando la misma acción y como pueden ver en estas oraciones tenemos en yo me baño, me, el toca, te, la, ¿cierto? Tenemos pronombres átonos en todas estas oraciones que justamente observamos en pantalla. Es por eso que también se les conoce como pronominales. Luego vamos a tener a los verbos impersonales también, ¿cierto? Y los verbos no copulativos, impersonales, son verbos cuyo morfema de persona no coincide en la realidad con ningún sujeto explícito, porque este no existe. Son verbos impersonales los que se refieren a los fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, granizar, ¿cierto? Y haber y ocasionalmente hacer, ser y decir, como verbos impersonales. Por ejemplo, ayer llovió incesantemente. Amaneció pronto. Son impersonales que nos reflejan hechos de la naturaleza. Luego tenemos la siguiente oración, oscureció temprano también, impersonales. Luego vamos a ver la clasificación morfológica. Y dentro de la clasificación morfológica se toma en cuenta la conjugación del verbo. Y entonces, por la conjugación del verbo vamos a tener a los verbos regulares. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un verbo regular? La situación es muy fácil y sencilla. Los verbos regulares siguen un paradigma estable de conjugación que no sufren alteraciones ni en su raíz ni en su terminación. Por ejemplo, enredar, enderezar, echar, temer, toser, tejer, escribir, partir, comer, entre otros. Al momento de conjugarlos en cualquiera de las tres personas gramaticales que tenemos en nuestro idioma, ya sea en número singular o en plural, y en cualquiera de los tiempos verbales, su lexema se va a mantener y no va a variar en lo más mínimo su raíz o lexema, solamente lo que va a variar es la desinencia. ¿Sí? Por ejemplo, bailar, comer, partir. Si observo, digo bailo, bailas, baila. El lexema se está manteniendo y simplemente está que cambia la desinencia. Bailamos, ¿cierto? Bailan. Por ejemplo, en comer, como, comes, come, comemos y comen. También se mantiene la raíz y cambia la desinencia. En partir, parto, partes, parte, partimos y parten. Observamos también de que se mantiene el lexema o la raíz y la desinencia es la única que cambia. Les he conjugado en pantalla a verbos modelos de cada conjugación, de la primera conjugación ar, de la segunda conjugación que es ser y de la tercera conjugación que es ir. Luego también vamos a tener a los verbos irregulares y los verbos irregulares van a ser todo lo contrario. Quiere decir que los verbos irregulares, al momento de nosotros conjugarlos en cualquiera de los tiempos que tenemos y en cualquiera de las personas gramaticales, la raíz va a variar, ya no se va a mantener, sino que sí va a sufrir modificaciones. Por ejemplo, el verbo modelo rogar, tener y el verbo modelo ir. Si yo lo conjugo, digo ruego, ruegas, ruega, rogamos y ruegan. En tener, tengo, tienes, tiene, tenemos y tienen. De ir, voy, vas, va, vamos y van. Si nos damos cuenta, si miramos el verbo modelo, el lexema del verbo modelo ha cambiado cuando ha sido conjugado, también como el de tener y el de ir, que ha cambiado en su totalidad, ¿cierto? En su totalidad el verbo modelo ir ha cambiado cuando ha sido conjugado. Por lo tanto, cuando sucede esto, vamos a decir de que desde el punto de vista morfológico o clasificación morfológica, son verbos irregulares. Luego tenemos a los verbos defectivos. Y los verbos defectivos son verbos que no pueden ser conjugados en todos los tiempos ni en todas las personas gramaticales. Por ejemplo, tenemos acaecer, atañer, concernir. Acaece, acaecen,
Atañe, atañen, concierne y conciernen. Es decir, no pueden ser conjugados en todas las personas gramaticales, como pueden observar. Son verbos defectivos. Luego vamos a tener a los verbos unipersonales. Y los verbos unipersonales son verbos defectivos que solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical. ¿Cierto? Verbos defectivos que pueden ser en tercera persona gramatical. Y estos expresan fenómenos naturales. ¿Sí? Fenómenos naturales. Tenemos aquí, pues, así como sonidos emitidos por los animales, ¿cierto? Muy bien. Esto ha sido la clasificación sintáctica y morfológica de los verbos. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.